Dilophosaurus wetterilli, que en el griego antiguo significa lagarto de dos crestas de John Wetterilli, fue un dinosaurio terópodo dilophosáurido que vivió hace 183 millones de años en el Jurásico entre el Cinemuriense y el Pliensloachense, lo que hoy es Norteamérica, con aproximadamente 7 metros de longitud y con un peso de aproximadamente 400 kilogramos. Dilophosaurus fue uno de los primeros dinosaurios depredadores grandes, aunque más pequeño que algunos terópodos posteriores. Era delgado y de constitución ligera, y el cráneo era proporcionalmente grande, pero delicado. El hocico era estrecho y la mandíbula superior tenía una brecha de la ventana de la nariz. Tenía un par de crestas longitudinales en forma de placa en su cráneo, similar a un casuario con dos crestas. La mandíbula era delgada y delicada en la parte delantera, pero profunda en la parte posterior. Los dientes eran largos, curvados, delgados y comprimidos hacia los lados. Los de la mandíbula inferior eran mucho más pequeños que los de la mandíbula superior. La mayoría de los dientes tenían dientes en sus bordes frontal y posterior. El cuello era largo, y sus vértebras eran huecas y muy ligeras. Los brazos eran poderosos, con un hueso del brazo largo y delgado. Las manos tenían 4 dedos. El primero era corto pero fuerte y tenía una garra grande, los 2 dedos siguientes eran más largos y delgados con garras más pequeñas, y el cuarto era vestigial. El hueso del muslo era enorme, los pies fuertes y los dedos del pie con grandes garras. Hoy es considerado un miembro de la familia Dilophosauridae junto con Brachiovenator, un grupo ubicado entre los celofísidos y los terópodos posteriores. Dilophosaurus habría sido activo y bípedo, y puede haber cazado animales grandes, y también podría haberse alimentado de animales y peces más pequeños. La función de las crestas es desconocida, eran demasiado débiles para la batalla, pero pueden haber sido utilizados en la visualización, como el reconocimiento de especies y la selección sexual. Puede haber crecido rápidamente, alcanzando una tasa de crecimiento de 30 a 35 kilogramos por año al comienzo de su vida. El espécimen holotipo tenía múltiples paleopatologías, incluyendo lesiones cicatrizadas y signos de una anomalía del desarrollo. Dilophosaurus es conocido de la formación callenta, y vivió junto a dinosaurios como Coleophysis y Sarasaurus. Dilophosaurus fue uno de los primeros dinosaurios depredadores grandes, un terópodo de tamaño mediano, aunque pequeño en comparación con algunos de los terópodos posteriores. Esbelto y de constitución ligera, su tamaño era comparable al de un oso pardo. Su cráneo tenía 590 milímetros de largo. El espécimen holotipo es más pequeño, pesaba aproximadamente 283 kilogramos, tenía 6,03 metros de largo, con una altura de cadera de aproximadamente 1,36 metros, y su cráneo tenía 523 milímetros de largo. Algunos investigadores han interpretado que una huella de descanso de un terópodo similar a Dilophosaurus y Liliensteinus muestra impresiones de plumas alrededor del vientre y los pies, similar al plumón. Otros investigadores interpretan estas impresiones como artefactos sedimentológicos creados a medida que el dinosaurio se movía, aunque esta interpretación no descarta que el creador de huellas haya tenido plumas. Dilophosaurus tenía 10 vértebras cervicales en el cuello, 14 dorsales en la espalda y 45 caudales en la cola. Tenía un cuello largo, que probablemente estaba flexionado casi nonagésimo por el cráneo y por el hombro, sosteniendo el cráneo en una postura horizontal. Las vértebras cervicales eran inusualmente ligeras. Sus centros, los cuerpos de las vértebras, estaban ahuecados por pleurocoelos, depresiones en los lados y centrocoelos, cavidades en el interior. Los arcos de las vértebras cervicales también tenían chonosis, huecos cónicos tan grandes que los huesos que los separaban eran a veces finos como el papel. El centro era plano cóncavo, plano débilmente convexo en la parte frontal y profundamente ahogado o cóncavo en la parte posterior, similar a Ceratosaurus. Esto indica que el cuello era flexible, aunque tenía costillas cervicales superpuestas que estaban fusionadas con el centro. Las costillas cervicales eran delgadas y pueden haberse doblado fácilmente. El hueso atlas, la primera vértebra cervical que se une al cráneo, tenía un centro pequeño y cúbico y tenía una concavidad en el frente, donde formaba una copa para el cóndilo occipital, protuberancia que conecta con la vértebra del atlas, en la parte posterior de la calavera. El hueso axis, la segunda vértebra cervical, tenía una espina pesada, y sus postzigopófisis, los procesos de las vértebras que se articulaban con las vértebras siguientes, se encontraron con presigapófisis largas que se curvaban hacia arriba desde la tercera vértebra cervical. Los centros y espinas de las vértebras cervicales eran largas y bajas, y las espinas tenían tapas que daban la apariencia de una cruz de Malta, cruciforme, cuando se ve desde arriba, una característica distintiva de este dinosaurio.
Las espinas neurales de las vértebras dorsal también eran bajas y se expandieron hacia adelante y hacia atrás, lo que formó grandes sitios de inserción para los ligamentos. Las vértebras sacras que ocuparon la longitud del ilion que no parecía estar fusionado. El centro de las vértebras caudales era muy consistente en longitud, pero su diámetro se hacía más pequeño hacia la parte posterior, y pasaron de elíptico a circular en sección transversal. Las escápulas eran de longitud moderada y cóncavas en sus lados internos, para seguir la curvatura del cuerpo. Los omóplatos eran anchos, particularmente la parte superior, que era rectangular o cuadrada, una característica única. Los coracoides eran elípticos y no se fusionaron con las escápulas. Los brazos eran poderosos y tenían hoyos profundos y procesos fuertes para la unión de músculos y ligamentos. El húmero, el hueso del brazo, era grande y delgado, con epipodiales fuertes y el cúbito, hueso del antebrazo, era grueso y recto,